La literatura centroamericana posee una larga tradición que significa, desde una mirada artística, la fragmentación de su territorio y la separación entre sus individuos. Sin embargo, también es una muestra notoria de los asuntos sociales y políticos que, como una nube negra, cubre a toda América Latina. Sus hijos emigran, sus hijas se pierden, pero ¿cuánto sabemos de Centroamérica en el resto del continente? Hola, ¿cómo están? Nos encontramos otra semana más en voz alta por las plataformas de USTV. Estoy transmitiendo desde Guadalajara, México, para todo el continente y el mundo, y quiero saludar al equipo que hace posible esto en los estudios de USTV en Santiago de Chile. Y pueden revisar también todos los capítulos de este programa en voz alta por nuestras redes sociales, que son Instagram, Facebook, YouTube, como programa en voz alta. Aquí los pueden leer, aquí en pantalla están apareciendo nuestra señal también del 14.4 de la televisión digital en la región metropolitana. También nos puedes ver por Sapin TV, por el canal 165 para todo Chile y por nuestra www.ustv.cl. Puedes encontrar todos los capítulos anteriores de la temporada 1, la temporada 2 y prontamente la temporada 3 que comenzará el próximo semestre. Hoy día estamos despidiendo esta temporada y tenemos a un gran invitado que lo vamos a presentar ahora. Mario Marx es un escritor y poeta nicaragüense. Nació en 1988 en la ciudad de Managua, en Nicaragua. Sus obras literarias narran a la juventud de Nicaragua, también evocan a los autores nicaragüenses del nuevo milenio y el regreso a la infancia. Su trabajo ha sido publicado en España, Francia, México, Chile y Estados Unidos. Según propias palabras de Mario, la rebeldía o desasosiego que surge en su país no solo es de un grupo de escritores, sino que de toda una generación de jóvenes nicaragüenses que nació en los 80 en una época de conflictos y creció en los 90 durante la posguerra. Entre sus trabajos más destacados encontramos el poemario Viaje al Reino de los Tristes de 2010 y Los jóvenes no pueden volver a casa de 2017, texto al que la crítica literaria recientemente ha calificado como uno de los 5 libros para comprender a la Centroamérica de hoy, y el cual ha sido material de estudio en las universidades de Costa Rica y Managua por la forma en que se aborda a la generación de posguerra en Centroamérica. Mario Marx fue ganador en 2010 del Certamen Nacional para Publicaciones del Centro Nicaragüense de Escritores con su trabajo Viaje al Reino de los Tristes. Hoy, en nuestro programa En Voz Alta, te presentamos al escritor y poeta Mario Marx. Los protagonistas de Los jóvenes no pueden volver a casa son testigos del fracaso y víctimas del abandono y la locura. Dan cuenta de la violencia gradual que acecha a la ciudad donde viven. Un hijo ignoto que visita a su padre en compañía de su mejor amigo, un padre que regresa años después de haber abandonado a su familia, una familia extranjera que llega a Managua con la esperanza de encontrar a su hija desaparecida, personajes que se entrelazan por la ausencia y la búsqueda de la identidad familiar. Esta es la información que aparece aquí en la contraportada de este libro de nuestro invitado que ya está en pantalla, Mario Marx. Los jóvenes no pueden volver a casa. ¿Cómo estás, Mario? Qué gusto tenerte aquí en voz alta. Mucho gusto, Víctor. Muchas gracias a todo el equipo que hace posible estos diálogos. La verdad es que me siento muy contento de estar acá, poder conversar con vos. Creo que es algo que siempre hemos visto, hemos hablado antes, ¿no? De la relación que hay desde el punto de vista literario entre Nicaragua, Chile, Centroamérica y el resto de América Latina. Así que, más que nada, contento. Muchas gracias. Mario, yo sé que tú eres de Nicaragua, has vivido en distintos lugares, hoy día te encuentras en Guadalajara. Cuéntanos cómo fueron tus inicios en Nicaragua, cómo fue tu vida. Sabemos tan poco en el resto del continente, como decía al principio, de lo que pasa en Centroamérica y también una mirada a veces muy corta sobre la problemática y la vida también de sus habitantes. ¿Cómo fue tu vida en Nicaragua? Bueno, yo nací a finales de los 80, significa de que eso es un periodo de guerra, de la guerra civil en Nicaragua, de la contra la contrarrevolución sandinista, el gobierno de turno de la revolución. Eso significa de que crecí en los 90 y crecí escuchando esas historias, es decir, nosotros tenemos
bueno, teníamos y tenemos todavía, creo yo, teníamos un atraso tecnológico. En los 90 todavía seguíamos viendo televisión en blanco y negro, televisiones rusas. Entonces, eso significó poder descubrir el pasado de un país a través de los objetos olvidados o los objetos que ya eran obsoletos en un país donde la modernidad en los años 90 se suponía ya estaba impregnando en otros países en América Latina. También fui escuchando esa historia, ¿no? Esto que mencionaste del libro. Crecí escuchando historias, historia de posguerra. Bueno, yo viví en la posguerra, pero historia de guerra, de revolucionarios, de mártires. Eh, no entendía muy bien, no entendía exactamente qué estaba pasando y esta historia y la literatura misma, pues me ayudó a entender qué era Nicaragua antes de que yo naciera y qué era ese país. Estamos hablando eh, de historias, por ejemplo, que sucedían de familias donde habían dos hermanos eh, y eran de dos bandos distintos y entre ellos, pues casi llegan a matarse en una emboscada en la montaña, me explico. Es decir, habían familias fracturadas, entonces eran historias que yo fui escuchando de familias fracturadas. Entonces, pues podría decirse que vengo de una familia fracturada como también vengo de un país fracturado. Oye, Mario, ¿y cómo fue esa llegada a la literatura? Porque, ¿cómo era? Siento que en Nicaragua, bueno, es así, tienes hay grandes poetas, grandes narradores, eh, pero tu familia viene desde de un mundo de la literatura. ¿Cómo llegas a encontrar los primeros libros? Hemos tenido invitadas y invitados que dicen, en mi casa no había libros más que una Biblia y música, por ejemplo. No había más que un tianguis fuera de mi casa que vendían libros a muy bajo precio y era como la biblioteca que tenía semana a semana. Nos explicaba la otra vez Juan Carreño, un escritor chileno. ¿Cómo es tu relación con con los libros? ¿Cómo llegas a encontrarte con la literatura? Pienso que tiene que ver con la soledad. En mi casa, bueno, parece un cliché y creo que es un cliché de América Latina que en nuestras casas no hayan libros, es decir, uno no está pensando en Nicaragua, la gente no está pensando en el último libro de tal autor, me explico, ni en menos un clásico. Es un país que, pues, donde la gente está pensando en el día a día, ¿no? Es decir, donde la practicidad es lo más inmediato para poder sobrevivir o vivir. Y en mi casa, pues, aunque era una familia, me crié con una familia donde había ciertas posibilidades, los libros eh, escaseaban. Escaseaban en el sentido de que a lo mejor si había un diccionario, a lo mejor si había una Biblia, eh, y a lo mejor había un misal de los católicos, ¿no? Entonces, a mí me parece el momento clave en el que yo comienzo a escuchar, incluso la historia de Rubén Darío, o sea, los poemas en Nicaragua sobre Rubén Darío se aprenden antes de leerlos, o sea, se aprenden casi de escucha, ¿no? Por esa sonoridad también que hay en la poesía de Rubén Darío. Entonces, a fuerza, o sea, tenías que aprender Rubén Darío en la secundaria y por tanto terminas odiándolo. Y eso termina entrando por el oído. Como dice un amigo, a veces a los autores clásicos de tu país, cuando menos te interesa la literatura, te lo meten hasta por donde no debería. Ujú. Entonces, exacto, ¿no? Entonces, me pasó más o menos así hasta que yo tengo que reconocer, y no sé, me pasó con un libro infantil de una autora que ya creo que no publica, no lo sé, nunca, no es una autora que sea conocida, y me pasó con un libro que fue creo yo el primer libro que yo disfruté de verdad, ¿no? Es decir, cuando me senté a leer y a escribir y dije, esto me gusta, más allá de imitar la poesía de Darío, más allá de imitar esa sonoridad, más allá de querer ser el poeta o qué sé yo, el escritor en una familia donde la literatura pues no es parte del diálogo familiar. Mi familia es una familia que estamos dada a los negocios, ¿no? A las ideas de los negocios, al emprendimiento, a ese tipo de situaciones, y a mí no me interesaba mucho, entonces tenían una distribuidora de abarrotes, entonces yo me ponía a leer este libro y, y como no me gustaba tampoco, creo que, bueno, el Quijote me gustaba, pero lo aprendí también de escucha, o sea, sucedía de que mis compañeros lo leían y yo les preguntaba y les pedía que me lo contaran.
Entonces creo que tiene que ver con un asunto de la oralidad, es decir, desde la poesía de Darío hasta los cuentos, ¿no? Los cuentos también de Camino, que había un programa de radio, creo que ahí también fue importante la radio, es decir, no la radionovela, sino como los radiorelatos que se contaban en un programa que se llamaba Las historias del Encho Catarrán, que tenían que sucedían como un pueblo de fantasma, algo especie de Pedro Páramo, pero en el verdor nicaragüense, ¿no? Entonces, y eso podría haber sido tal vez a los 13 14 años, por ahí, que de verdad comienza a gustarme y comienzo a leer. Yo estudio una carrera, en primera carrera tiene que ver con economía, es decir, economía, y yo me voy a Managua, vengo de León, vengo de una ciudad de León que es la ciudad donde murió Darío. Ujú, Eh, entonces también eso, pues a veces sí uno carga con eso, ¿no? Vienes de la ciudad donde supuestamente nació, vivió el poeta, qué sé yo, ¿no? Entonces, al llegar a Managua, pues yo me inscribí en dos carreras distintas, es decir, una en literatura y economía. Estudiaba literatura los sábados y estudiaba economía todos los días, ¿no? Por supuesto que iba muy mal en economía y un poco mejor a veces en un par de carreras de literatura. Hasta que no pude, decir, lo dejé como a los 4 meses, 3 meses de pasearme por los pasillos de la universidad y terminé la carrera de economía por mis padres. Y creo que ese momento determinante cuando estoy en Managua, cuando hablaba antes de la soledad, creo que los libros fueron mi mejor forma de entender la soledad en que me hallaba en Managua, viviendo lejos de la familia y también tratando de entender un poco el país en el que venía. Un ejemplo es que yo no conocí la revolución por escritores de nicaragüenses. Yo escribí la revolución por un libro que escribió Julio Cortázar que se llama Nicaragua tan violentamente dulce. Y a partir de allí entendí qué había, o comencé a entender qué estaba pasando o qué había pasado en este país. Mario, y realmente qué había pasado en Nicaragua en ese momento y qué está pasando hoy también en Nicaragua, porque entiendo que estás viviendo aquí en Guadalajara. Bueno, la idea es también que podamos compartir esta experiencia, esta conversación en el mundo de la literatura, pero también que podamos conocer también lo que está ocurriendo hoy en Nicaragua, en la situación política, que podamos saber también por qué te encuentras viviendo en México y qué complicaciones te ha traído intentar, por ejemplo, volver a tu país. Bueno, ¿qué ha pasado? Bueno, creo que lo que está pasando en este momento tiene que ver con lo que pasó, por desgracia, ¿no? Estamos hablando que hay una situación política muy visceral, donde las libertades pues están cooptadas, están prácticamente cercenadas, no hay libertades como libertad de expresión, el destierro, algo que podría considerarse antiguo, algo que podría considerarse obsoleto, pues está sucediendo en este momento en Nicaragua. Y eso tiene que ver también con la misma pues herencia de la revolución y la posrevolución, es decir, como que estamos marcados nosotros, los nicaragüenses, por esa herencia revolucionaria que terminó transformándose en un proyecto político personal de una pareja presidencial, que en este caso son bueno, no sé si llamarlo hasta presidente, es Ortega y su mujer, ¿no? Esta ¿Cómo, situación, cómo esta definirías situación tú a Ortega en este momento y a su mujer? dictadores. No hay otra forma. Es decir, cuando una persona lleva más de 20 años y por voluntad y capricho de atornillarse en el poder, cercena las libertades de los demás, eh, encarcela a la oposición y pones a tu esposa como vicepresidenta oficialmente en la boleta para las elecciones, ¿cómo le podrías llamar tú en Chile eso? Claro, ¿no? Una dictadura. Es tal. Claro. Entonces, el problema es de esta situación, bueno, yo estoy acá, no me gusta pensar ni en la palabra exiliado, ni en la palabra, me gusta pensar más en la palabra migrante. Creo que la palabra migrante es más, eh, tiene que ver con más que también viajar o irte, huir también de algo, puede ser de la violencia, en este caso yo pienso de que soy un migrante por opción personal, por una opción literaria también, aunque sé que la situación es complicada. No me gusta sobre todo la palabra exiliado porque siento de que nos pone un sello y nos condena a vivir toda la vida así.
y creo que hay que resistirse un poco a eso. Me acuerdo mucho esto y traigo a colación esta respuesta y este comentario de un texto de Roberto Bolaño donde aborda un poco el exilio hablaba y se refiere a Augusto Monterroso. Augusto Monterroso, guatemalteco que se exilió y que se vino acá a México, y Augusto Monterroso decía, bueno, ¿por qué sufren los escritores que están exiliados si probablemente en su país no hubieran sido escritores por las mismas razones que están aquí? ¿Me explico? Entonces, Bolaño recapitulaba esta parte, retomaba esto, en lo cual decía de que, bueno, el exilio o la opción de viajar e irse de un lugar como una opción más que política, una opción literaria. Yo creo que yo veo esta parte de la migración. Estoy aquí, yo soy una persona que me consideraría eh, un migrante, pero también me lleva a pensar de que no, de que estamos también los latinoamericanos condenados a ser migrantes dentro dentro de una misma región que comparte la misma lengua, ¿no? Entonces, me parece que también no sé, tal vez no debería ser ni siquiera un migrante también. No sé si respondí tu pregunta. Sí, 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 y pensaba en el sentido de que conocemos tan poco de Centroamérica, conocemos tan vagamente lo que va ocurriendo y de repente nos encontramos, por ejemplo, con frases políticas en países como Chile, como Argentina, que tratan de los países bananeros como que si fuera algo malo que ocurriera siempre en los países centroamericanos y con una liviandad de opinión sin conocer realmente la realidad de que ocurre en países como el tuyo y lo que está ocurriendo hoy. Pensaba en esta cantidad de escritores, políticos también, de oposición, personas de la iglesia que han sido, hoy día les quitaron la nacionalidad de Nicaragua y que Chile de alguna manera les ofreció también la nacionalidad. El presidente Gabriel Boric Ujú. hace este llamado a los nicaragüenses para pedirles que, o sea, ofrecerles que Chile está a disposición de ustedes. ¿Cómo ves esa situación de quitarle la nacionalidad a escritores, a gente del mundo intelectual, a raíz de lo que decías recién, o sea, siendo escritores en Nicaragua también? Fíjate, fíjate bien, qué curioso. En los años 40, cuando estaba Somoza, había un escritor que se llamaba Manolo Cuadra. Bueno, Manolo Cuadra había estado en la Guardia Nacional y luego fue acusado de comunista, es decir, pasa de aliado a enemigo, era un escritor, y lo destierran dentro de una isla en Nicaragua, en el Caribe. Curiosamente, esa isla hoy es una de las islas que recibe, bueno, es la que se oferta en los carteles turísticos de Nicaragua, es decir, uno piensa a muchísimos años de distancia, es decir, todavía tenemos que seguir desterrando al desterrados. Ahora tenemos que desterrarnos, o sea, de nosotros mismos, es decir, de los nicaragüenses. Un pasaporte no te hace verdaderamente de una nacionalidad. Y eso también debería aplicar a la literatura. Pensar en escribir siempre una literatura sin pasaporte fijo, porque creo que nuestros límites son el lenguaje, más allá de una región, más allá de un país, más allá de una nacionalidad. Y sé muy bien que, bueno, que curiosamente a todo esto que vos mencionás, a estos desterrados, a estos expatriados, que el gobierno le quitó la nacionalidad, pues le quita la nacionalidad, pero los manda a Estados Unidos con un pasaporte nicaragüense. O sea, al fin de cuentas, es difícil poder quitarle a alguien, te das cuenta de la nacionalidad, por mucho que sea una estrategia política o una decisión política. Puede haber una voluntad política más allá de, o sea, más allá de una decisión personal, como en este caso se mezclan las dos, personal y político, de parte del gobierno. Pero creo que la nacionalidad no se determina con un pasaporte. Y esto que decías también de los países, esto que mencionabas, ¿no? De los países que se sabe poco, Centroamérica se sabe poco. Me pasa en México, no sé si a vos te ha pasado, cuando estás en Estados Unidos, aunque seas chileno, nicaragüense, colombiano, todos venimos de México.
pero cuando estamos en México, todos somos del sur. Así es. Entonces, y ahí no solamente creo yo un desconocimiento brutal, creo que como región, como región latinoamericana, más bien somos una especie de archipiélago, aislados y metidos y sucumbidos en nuestros propios problemas, que ni siquiera en la misma Centroamérica, por ejemplo, sabemos qué está sucediendo a veces en Honduras, en Belice. Belice, por ejemplo, está en la región, es un país anglófono dentro de la región centroamericana, y ni siquiera los centroamericanos sabemos qué sucede en Belice desde el punto de vista ya sea político, literario, cultural, ¿no? Entonces, me parece que esos son como también la otra Centroamérica y está también la otra Latinoamérica, es decir, son como pedazos de Latinoamérica que forman esta especie de archipiélago, que lo único que los une es el lenguaje y a veces está más bien en lugar de unirlos como que los separa. Pero bueno, a mí me parece que decías esto, los países bananeros, por desgracia todos hemos sido marcados por el mismo fierro en el pasado, aunque hayamos sido, te digo, países también bananeros, entonces tenemos una historia compartida y una historia herida, de herida compartida. Eh, y yo creo que ahí es esto que estamos viviendo los nicaragüenses, algo que nosotros lo vimos vivir o que nuestros padres lo vieron, vivieron, pero desde lejos, porque lo observaron, me imagino que con lo que sucedía en Chile, la dictadura argentina, ¿me explico? O sea, creo que siempre nos acercamos cuando hay tragedias. Cuando hay tragedias es cuando más tratamos a veces de entender al otro, o bien puede pasar a veces completamente todo lo contrario. Oye, Mario, ¿cómo ha contribuido tus pasos? Por ejemplo, estuviste en Texas, en la zona del Paso, en Estados Unidos, en Miami, en México. ¿Cómo ha contribuido todo tus viajes, tu vida en otros lugares para la literatura en sí y también ver esta fragmentación que tú hablas de la literatura centroamericana, que es algo también mucho más desconocido en parte para el resto del continente, donde hay un movimiento importantísimo de escritores, de narradores, de poetas geniales y que hemos tenido la suerte de que a través tuyo, a través de Héctor Hernández, que ha hecho una labor también incansable por mostrar a Chile y al resto del continente a estas figuras. Pero ¿cómo ha contribuido en ti todo este movimiento que has tenido por el continente para la literatura tuya y también de poder vincular a otros escritores también? Bueno, yo creo que tiene que ver más bien con la necesidad de estar en constante movimiento para escribir. O sea, yo te decía que había estudiado economía, mi maestría es en literatura. Yo vengo de un país que es parte de la periferia de América Latina, o sea, por el simple desconocimiento de dónde queda, ¿no? ¿Dónde está Nicaragua? Y bueno, estuve en la frontera entre El Paso y Ciudad Juárez, pues me fui todavía a la periferia de la periferia. Pero eso fue muy enriquecedor porque creo que ese es un tercer país y creo que cuando hay una especie de tercer país, tu patria, tu tradición literaria no son exactamente un lugar geográfico, son los libros, son las palabras, son las historias que escuchás, que encontrás. Y a mí, yo no he podido, por ejemplo, estoy boceteando un trabajo, un libro de una novela que sucede ahí en la frontera, pero no es algo todavía de lo que me sienta, digamos, todavía preparado para terminar, porque creo que hay que también tomar distancia de las situaciones personales y la experiencia. Y hablando de la experiencia, a mí me parece que a mí me gusta pensar que la literatura es una literatura que se nutre siempre de la experiencia personal y qué somos sino una acumulación de experiencias que compartimos y vamos transformando a través de la escritura. Eh, Curioso, un caso, por ejemplo, mucho antes de que yo viajara al Paso, Texas, 8 años antes yo había escrito un poema sobre Ciudad Juárez, sin estar en Ciudad Juárez. Y hablabas de las asesinadas en Ciudad Juárez porque fue impactante, de las desaparecidas de Juárez porque para mí fue impactante 8 años antes de viajar al ver un documental donde se abordaba esta situación. Y para mí eso fue muy descomunal y tuvo una reminiscencia inmediata con lo que había sucedido en América Latina, las desapariciones y la situación en Nicaragua.
Cuando llego a El Paso, Texas, me doy cuenta que probablemente el texto sigue teniendo vigencia sin que yo hubiera estado antes en Ciudad Juárez. Y mi primera impresión de Ciudad Juárez es pues, que cuando yo llego, pues yo pienso que me va a suceder hasta lo malo, o sea, lo inmediatamente malo ahí, o sea, bajando del aeropuerto. Y no, te das cuenta de que los temas de como la violencia, las situaciones que son como desgracia, pues sí, son las cosas que suceden siempre, pero hay una situación también personal íntima que es la vida cotidiana de las personas. Y creo que eso es lo que a mí me interesa mucho, como de los lugares a los que voy pasando, voy viajando, encontrando amigos, siempre se escribe o siempre escribo, pienso, digo, con una maleta preparada. Es decir, siempre estamos en constante movimiento y esa necesidad del viaje, de la experiencia, a mí me nutre muchísimo porque creo que uno va recuperando historias que va encontrando por ahí y que son partes, se terminan transformando en algún texto, o a lo mejor no, pero son una acumulación de experiencia. Oye, ¿cómo es tu proceso creativo para los cuentos, para la poesía, para tus novelas, para tus crónicas que has hecho para tantos medios de comunicación importantísimos también? Y para las revistas literarias, ¿cómo procedes a crear? ¿Cómo es algo constante, la misma manera, o para cada uno de tus trabajos tienes maneras distintas de abordarlo? Creo que cambia un poco el proceso. Por ejemplo, para un trabajo de un cuento, o sea, lo primero que hago es como imaginar lo que va a suceder, o sea, construir la historia en mi cabeza y una vez que ya tengo más o menos el final, o sé por dónde va a ir el asunto, me pongo a escribir y sé muy bien que eso no va a ser el final, o sea, tengo que convencerme a mí mismo de que no va a ser el final. Y a medida que voy escribiendo con las mismas preguntas que se hace un lector. Cuando uno lee, cuando uno lee y cuando uno entra al mood de leer como lector, no con los lentes del escritor, uno lee con preguntas. Uno va leyendo qué va a pasar, quién es este tipo, qué sucede acá, por qué sucedió esto. Yo me voy haciendo las mismas preguntas mientras voy escribiendo. Y a medida que voy respondiendo a las preguntas, voy descubriendo la historia, ¿no? O sea, como esa historia preconcebida. Creo que uno es una especie de arqueólogo, ¿no? Como hay una historia prescrita ahí que uno la va descubriendo a través de la escritura y en la imaginación. Con un poema sucede diferente, un poema lo imagino su sonoridad, ¿sí? O sea, empiezo imaginando su ritmo, su cadencia, su voz, eh, su textura. Es como una visualización del sonido, más que, digamos, la escritura, la imagen. Es una visualización del sonido y a medida que el sonido va como va respondiendo, va dictando esas palabras, esa escritura, pues voy trabajando imágenes. Hace mucho no escribo, la verdad, poesía. Tengo una carpeta que le llamo ropa sucia, que es donde voy metiendo todos los poemas que voy escribiendo. Cada vez siento que la poesía me deshereda más de su terreno, o tal vez en este momento pues estamos un poco distantes. Pero sí, ahora hay muchas formas, creo que a mí ese es mi proceso siempre, ¿no? A partir de una idea, de una experiencia, y a partir de esa experiencia despersonalizarla y darle otra forma. Mario, pensaba en tu vida que has tenido la zona de Texas, estudiaste ahí. ¿Cómo es la vida ahí? Porque muchas veces tenemos la mirada de que ocurren cosas como difíciles, lo mismo que tú contabas, y en realidad me contaba la otra vez un amigo español que la gente pensaba que cuando alguien se bajaba en México, en cualquier aeropuerto, inmediatamente casi te pasaban un arma y la vida funcionaba de esa manera. ¿Cómo tenemos un imaginario a través del cine, a través de la literatura, pero realmente cómo es la vida en la zona de ahí del Paso, en Texas? Es una, como te decía, es un tercer país. Yo vivía en El Paso, Texas, y me iba los fines de semana a comer a Ciudad Juárez. Y regresaba a las 5 de la mañana, 3 de la mañana, otra vez al Paso. O sea, es como un tercer país porque no sos ni de aquí ni de allá. Ese tercer país está meramente en el imaginario.
¿Me explico? Entonces, y la verdad es que fue para mí descubrir a mí me daba eh, me parecía cuando yo llegué a Ciudad Juárez como una ciudad un poco abandonada, una ciudad como destruida, como si hubiese pasado una guerra, pero una guerra brutal, una guerra de verdad, ¿no? Como una ciudad bombardeada, una ciudad en el olvido. De pronto comenzás como a penetrar en las historias íntimas, en la gente que vive, la gente que tiene que vivir con lo cotidiano, ¿no? Es decir, aunque tenga un estigma de una ciudad violenta o haya tenido una estigma de una de las ciudades más violentas del mundo, pues la gente tenía que hacer su vida, ¿no? Es decir, esta forma de normalizar a veces incluso la violencia. Yo creo que más allá de eso, de normalizar, de que la gente normalizara, la gente no se sitúa ni en México ni en El Paso. Creo que la gente se sitúa en un tercer país, en ese tercer país que es la misma frontera, la frontera misma. ¿Ves? Gente, por ejemplo, yo tenía amigos que trabajaban en El Paso, pero vivían en Ciudad Juárez. Y eso pasa también en Tijuana y San Diego. Es decir, esa doble, gente que va a comprar, a hacerse un mercado al Paso y regresa a Juárez, o gente que vive en El Paso y va a hacer su mercado a Ciudad Juárez porque tal vez más barato y regresa de nuevo a su ciudad, al Paso, ¿no? ¿Me explico? Eh, Aunque siempre decíamos con mis amigos que en El Paso no pasaba nada, pero en realidad sí sucedían cosas. Eh, y ahí también hay una movida no cultural, una movida que no es, yo no la llamaría ni chicana, ni estadounidense, ni mexicana. Me parece que es una movida, una situación cultural muy fronteriza. O sea, la frontera misma como un tema y la frontera misma como un puente. Estamos conversando con Mario Marx aquí en la red de televisión de las universidades del Estado de Chile, la red con mayor cantidad de contenidos culturales, educativos y científicos del país, los que divulgamos y difundimos a través de www.ustv.cl, también por la señal del 14.4 de la televisión digital de la región metropolitana y por Sapin TV por el canal 165 para todo Chile. Conversando con Mario Marx sobre su mirada en la vida del Paso, Texas. Pero Mario, te quiero llevar también a que nos hable de este libro, Los jóvenes no pueden volver a casa, que publicaste por Anama y que también has podido difundir por distintos lugares. Cuéntanos un poquito sobre este libro y sobre los libros que ya vienen también. Bueno, si te fijas, los jóvenes no pueden volver a casa, es un verso de Jorge Telier, que dice que los jóvenes no pueden volver a casa porque no hay patria, o sea, no hay nadie que nos espere, ¿no? Quien nos espera no existe. Como también esa frase de Alejandra Pizarnik que tenía, quien me espera, algo así, ¿no? Quien me espera no existe, ¿no? Y el libro, o sea, empezó como, yo quería escribir un libro de poesía que se titulara Los jóvenes no pueden volver a casa. Y a medida que iba escribiendo esos poemas que parecían prosa, se iban convirtiendo en historia y cada vez me exigían más. Eh, Me di cuenta de que el verso, es decir, si bien la poesía no lo dice todo, más todo lo sugiere, eh, me parece que, la, que en la poesía uno también cuenta historias, pero tal vez no están desarrolladas, mientras que en la narrativa hay posibilidad de desarrollar ciertas cosas, tal vez no todo, ¿no? Pero hay todavía la posibilidad de desarrollar otras cosas, otros aspectos. Y este libro empezó como un libro de poesía. Yo estaba escribiendo unos poemas, o sea, como te decía, yo me imagino la estructura del libro, imagino el título, imagino el tono. Entonces yo estaba escribiendo este libro en verso, o sea, era un libro de poesía. Cuando iba por el quinto poema me di cuenta que no iba por ahí, que había historia, que, que la situación de, por ejemplo, un cuadro colgado donde había un tipo recibiendo una condecoración por haber estado en la guerra y por haber sido eh, cercenado de sus manos, o sea, mutilado, él recibía con orgullo este reconocimiento y ahí yo dije, yo pensé, aquí hay algo más. O sea, este detalle bien lo desarrolla la poesía, pero aquí hay algo más todavía, ¿no? Esta historia, por ejemplo,
de esta chica, que fue una historia real, ¿no? La historia de Lisa vuelve a casa, que es un cuento que aparece ahí, que es la historia de una chica que se va a España y sufre eh, la xenofobia, ¿no? Hacia los latinoamericanos. Esta historia la había leído ya real, o sea, es una historia que sucedió con una nicaragüense que se fue a Venezuela a estudiar medicina y regresó muy, casi que en camilla, en silla de ruedas, sin poder hablar. Entonces yo situé esta historia en España y por supuesto que le añadí otras cosas que no eran. Entonces me di cuenta de que todas esas historias que yo había estado tratando de escribir desde la poesía tenían, me exigían mucho más, me exigían más desarrollo, me exigían más detalles y como un poco afincar un poco, ¿no? Ajustar un poco el lente, un poco, darle un poco de zoom. Entonces, este libro es un libro que está construido por 9 historias que entre ellas se van enlazando entre sí. La historia uno que está enlazada con la historia 4 porque la historia 4 el protagonista es el personaje secundario de la historia uno. Y entonces de este modo, pues quería jugar como la manera de construir una historia en 9 cuentos que leídas de corrido, el lector puede sostener una novela en su cabeza, ¿no? Y completar la novela y leída de forma independiente, pues cada historia funciona de manera independiente, ¿no? Son historias que abordan casi los mismos temas y más que hacer también un libro monotemático, es decir, yo no quería abordar, ser un libro sociológico, quería abordar esas historias que yo había escuchado, con las que crecí oyendo en casa de mis amigos. La historia, por ejemplo, de uno de mis mejores amigos que cuando acaba la revolución, ellos se van, sus padres quedan sin trabajo y comienzan a vender postales en los años 90 de la revolución en el aeropuerto. Y la revolución había sucedido 10 años atrás, pero sus papás sobrevivían vendiendo postales de algo que había sucedido en el pasado en un aeropuerto. Entonces, esas historias fueron las que yo fui oyendo y que me ayudaron a construir y creo que también ayudaron a construir una especie tal vez de poética, ¿no? Una poética que tiene que ver con la mirada sobre la memoria y sobre la posmemoria, que es lo que Mariana Hirsch más o menos sostiene de que no es la historia que vivimos, sino la historia que nos contaron, ¿no? Y bueno, esto es que te decía de que ese verso de Tellier a mí, o sea, me gusta mucho Jorge Tellier, me gusta, disfruto, o sea, creo que dos autores que son parte de mi formación como escritor, creo que tienen que ver con Chile, son Jorge Tellier y Vicente Huidobro. Eso Ah, mismo el caso, te iba a preguntar, ¿cuál es tu relación con la literatura chilena? ¿Qué conoces también de mi país? ¿Cómo ves desde Centroamérica, hoy desde México, la realidad también chilena? ¿Qué se sabe de Chile en Nicaragua, por ejemplo? yo creo que pasa lo mismo que pasa de Centroamérica con el Sudamérica, ¿no? Sabemos pinceladas, sabemos que hay un cambio, que están sucediendo, que hay situaciones que están cambiando, eh, el nuevo, el nuevo gobierno, pero más allá no hay como un entendimiento, ¿no? Es decir, creo que es muy difícil explicar nuestros países en otro lado. O sea, a mí a veces me cuesta incluso explicarme mi propio país. Entonces, creo que eso pasa, como lo que decías, ¿no? Que sabemos poco, que en Chile a lo mejor se sabe poco de los países de Centroamérica, pero también en Chile se sabe muy poco, ¿no? Es decir, paradójicamente, cuanto más informados o más conectados estamos hoy, menos informados por la sobreabundancia de la información, y creo que eso es parte de la razón de por qué no sabemos tanto de Chile. Pero desde mi punto de vista, o sea, sé de Chile gracias a Darío, y sé de Chile también gracias a su literatura. Es decir, es imposible no pasar por alto en la tradición latinoamericana, pasar por alto a Huidobro, a Nicanor Parra, a Neruda, ya no digamos un Enrique Lin, un Bolaño, qué sé yo, más contemporáneos, pero es imposible no pasar por literatura. Pienso en Chile, como pienso a veces en Nicaragua, como un país de poetas. En Nicaragua a veces bromeamos y a veces, bueno, una broma que hacemos es que, bueno, pues nosotros podríamos pagar nuestra deuda externa con poesía, con poetas. Entonces veo a Chile que a lo mejor también tiene un país
fecundo en poetas, ¿no? Con una tradición literaria eh, bastante fecunda, ¿no? Eh, Bolaño decía algo bien, bien, bien especial, decía, literatura chilena tan conocida en Chile, decía Bolaño. ¿Crees tú en esa frase? Ves que creo que todo es así. En nuestros países, la literatura local tan conocida en lo local, pero hasta que comenzás o comenzamos a ver desde afuera nuestros países y nuestras tradiciones, comenzamos a darnos cuenta de que hay una literatura más allá de lo local, que lo local es lo que decíamos, no podemos pensar en una literatura con pasaporte propio. Si pensamos en la literatura chilena, o sea, nos condenamos a nosotros mismos a sectorizar y a encarcelar estas obras. O sea, yo no veo a Nicanor Parra como un escritor chileno, yo veo a Nicanor Parra como un poeta en lengua española. Es decir, yo no... El mismo caso de Bolaño. Bolaño es un chileno en México que escribe sobre México viviendo en España. O sea, es imposible, es decir, y eso no significa de que yo, porque sea un nicaragüense, tenga estrictamente siempre que hablar sobre la situación de Nicaragua. Creo que las situaciones o las historias son universales cuando logran contextualizar y universalizar eso que pasa en cualquier lado, solo cambiamos la situación, el escenario, el país. Entonces creo que lo mismo, a Darío, por ejemplo, yo no lo pienso ni como nicaragüense, y pues que me perdonen los nicaragüenses, es decir, sí, en Nicaragua a veces tienen un pleito interno de que si era de León, si era de Matagalpa, Metapa, y ¿qué importa eso? ¿Qué importa dónde haya nacido? Importa la verdad, lo que creó y lo que dejó, es decir. Y aunque hoy día tal vez ya no sea tan moderno como el modernismo no es tan moderno, pero creo que es un punto de partida, es un parteagua, ¿me explico? Lo mismo pasa a mí cuando yo leo y regreso a leer Altazor. Sé que probablemente nadie te puede aguantar un poema como Altazor, pero lo vas a disfrutar. Y es una literatura que no envejece. Yo creo que eso es lo que lo vuelve universal y no chileno ni nicaragüense. Y Rubén Darío dejó un legado bien importante entre esta relación de Nicaragua y Chile, un legado que hasta el día de hoy dura y es como la realidad de la actual literatura chilena también. Fíjate que creo que lo comentábamos el otro día, que la primera vez que yo sé de Chile y que yo sé que algo sucede en Chile es por Rubén Darío. Y es un cuento, El Fardo, que es el cuento, uno de mis cuentos favoritos y es un cuento extremadamente triste, o sea, una tragedia. Y es un cuento que sucede en el puerto, ¿no? Y lo primero que yo sé de Chile es que hay una ciudad que se llama Valparaíso, o sea, a través de Darío, ¿me explico? O sea, desde lo mínimo, y poco a poco voy descubriendo esa literatura y ese legado que está en la misma obra de Darío, pero no con el afán de promover, sino con el afán de escribir sobre su época, sobre su tiempo. Y qué es lo que hace Darío incluso con Cabalgata por España contemporánea, cuando lo mandan después del desastre de la guerra del 1898, ¿no? O sea, poder ver esa España destruida, fracturada, eh, te hace también comprender y entender situaciones que todavía hoy día siguen pasando. Y entonces esto que decía de Darío, ese legado importante entre dos países, más bien me parece que es como un legado casi que continental. Un nicaragüense en Chile que publica su gran libro en Chile, en Valparaíso, que escribe sobre la España, la madre patria, casi está con ironía de cómo queda fracturada después de la pérdida de sus últimas colonias. ¿Me explico? Entonces, Darío viviendo en París, dirigiendo una revista que se llama Mundial, cuyos colaboradores son hispanoamericanos y financiada por unos uruguayos. Eso lo creo que es lo que pasa también incluso con Bolaño, ¿no? Es lo que decíamos, más bien una literatura transcontinental que se escribe en una lengua propia que es el español, con variantes, solo son variantes. Mario, ¿por qué a los 19 años Rubén Darío decide trasladarse a Chile? Con 15 años viaja a El Salvador,
hace unos cambios también adoptados por el mundo político también, pero finalmente a los 19 años, tan joven, está en Chile. Bueno, porque cuando sale y se va a El Salvador, se encuentra, ahora no recuerdo el nombre, con un escritor que le dice, váyase, en palabras más, palabras menos, o sea, vete a Chile, ahí está sucediendo todo. Y Darío le dice, "Pues, hay que ir, hay que hacerlo", pero Darío no es que viniera de una familia, digamos, con muchos recursos, tuvo la suerte de tener muchos amigos con recursos, creo que fue un protegido de mucha gente, de presidentes, hijos de presidente, incluso en Chile. Y esto que decía, estos cambios políticos, decía cómo Darío también escribía casi que loas a hijos de presidente, a presidentes, o sea, esa, esa figura del escritor, no solo escritor, sino un escritor con una figura política. Eh, Porque se entendía, Darío creyó y creo que fue muy acertado de que en Chile estaba sucediendo lo verdaderamente, digamos, eh, la movida, era la movida cultural y le fue muy bien, al punto de que despega desde ahí con Azul. Y antes, a los 18 años, 17 ya escribía sobre Baudelaire, ya escribía sobre Edgar Allan Poe, con Los Raros, o sea, otro libro que empieza a escribir antes eh, y se publica como un libro, o sea, son libros para mí canónicos. Y creo que tiene que ver con esto de la búsqueda, porque en los países de Centroamérica probablemente no había en ese momento una situación cultural que lo nutriera. Y creo que fue Chile el punto de partida. Chile en realidad no es ni Nicaragua ni El Salvador, creo que es Chile el punto de partida donde Darío pues logra explayarse. Bolaño creo que tenía también, volviendo otra vez a Bolaño, perdón que lo insista, pero Bolaño decía los puntos cardinales de la literatura chilena son dos o tres y hablaba entre ellos Rubén Darío. O sea que el verdadero poeta era de Rubén Darío. O sea, Y no cabe duda porque de alguna forma cuando publica en 1888, si no recuerdo sí, mal, el libro Azul, de alguna forma también se introduce en los círculos de la literatura a través del hijo del presidente Balmaceda, que se llama exacto. Pedro Balmaceda Toro, Pero vamos, quien se vuelve un gran amigo, que lo introduce a los círculos políticos también, que lo hace después con el libro Azul llegar a ser, ¿cómo se llama?, el director o el redactor del diario La Nación en Buenos Aires. Alcanza tal fama y tal espectacularidad su trabajo en este libro azul, Rubén Darío, que finalmente también hace que la literatura chilena pueda tener una presencia internacional y comienza otra forma de ver la literatura también de Chile. completamente. Yo creo que eso es incluso un parteaguas, o sea, porque no solamente de la literatura chilena, sino para el resto de Hispanoamérica, tanto de que ese libro fue muy bien respaldado y saludado en España. Es decir, eh, a mí siempre me parece bien curioso y siempre me parece, porque hay muchas historias de Darío, ¿no? El tema del alcoholismo, la qué sé yo, ¿no? De cómo el alcoholismo consumió al escritor, pero en realidad nadie hoy día ha escrito la cantidad y la de obras y libros y la mirada que tenía Darío a los 18 años, es decir, a los 18 años yo todavía estaba pensando si escribía o no, a lo mejor, ¿no? Decía si publicaba o no. Darío era ya un escritor decidido y creo que eso que decía, estos círculos culturales, estos círculos políticos fueron lo que nutrieron a Rubén Darío en Chile, que lo hace despegar desde Chile, es decir, de Chile es como el punto de partida. Su punto de llegada es España y después se expande. Y curiosamente sigue pasando esto también con los escritores. Para poder conocer, es muy probable que te pase, no sé si te ha pasado, que por ejemplo conoces un escritor chileno hasta que aparece publicado a veces en España, pero tal vez antes no lo conocías o no lo habías leído. Entonces, con Darío pasa lo contrario, o sea, se conoce en España, pero desde Chile. Bien, bien significativo esto que ocurre y ya que me decías, no sé si te ha pasado, me dice, me pasa que hoy día, y esto te tengo que agradecer a ti, del conocimiento de la presencia de los escritores y escritoras de Centroamérica que hoy día poseo, gracias a que estás haciendo una labor de difusión también a través de estar dentro de equipos editoriales y equipos de algunos festivales. Cuéntanos cómo es este trabajo que estás desarrollando también por vincular a otros lugares la literatura de Centroamérica.
Bueno, es el Festival de Centroamérica Cuenta, con el cual colaboro en la programación. Es un festival que tiene la vocación de reunir a escritores iberoamericanos. Es un festival hecho en Centroamérica. Bueno, digamos que se hacía en Centroamérica porque también el festival es un festival exiliado, fundado por Sergio Ramírez, escritor nicaragüense. Y este festival, pues desde 2018, desde la crisis de 2018, comenzó a hacerse en diferentes lugares. Curiosamente, ha ganado más el festival haciéndose afuera y de manera itinerante que haciéndose adentro. Creo que a veces es bueno salir. Entonces, este festival tiene dos ediciones, una se hace en el Caribe y Centroamérica y la otra se hace también en Madrid. En septiembre se va a hacer otra edición en Madrid. Se acaba de pasar ahorita una edición en República Dominicana. Es un festival que ha crecido en muchos aspectos, tanto en su programación como en la cantidad de autores que convoca. Hemos tenido autores chilenos, Nona, Fernández, Zambra. Bueno, Zambra ha estado de manera digital porque también hemos tenido conversatorios digitales en el tiempo de pandemia. Entonces la idea es reunir la literatura iberoamericana en el Istmo y que el Istmo pueda ser, como decía tal vez Neruda, o ese cinturón de América, ¿no? Ese cinturón donde puede converger el norte y el sur de la literatura y también España, es decir, un festival que no mira nacionalidades, sino una literatura escrita en Iberoamérica. Oye, ¿y cuáles son las proyecciones que tienes con tu literatura? ¿Qué viene en tu escritura? ¿Estás preparando algún material? Sé que estás a punto de publicar una novela este año. ¿A qué ferias vas a participar también durante el próximo semestre? Cuéntanos un poco sobre eso también. Bueno, estoy invitado como a tres festivales, pero no tengo pasaporte. Estoy ahorita varado sin pasaportes en México. Bueno, no, es una situación personal. Eh, Estoy trabajando una novela, efectivamente, creo que ya hemos hablado antes, una novela que tiene que ver con uno de los personajes que aparece en el libro de Los jóvenes no pueden volver a casa. Hay un personaje ahí que se me quedó como un poco desdibujado. Es el primer cuento, es un cineasta, y entonces agarro a este cineasta, lo saco de ese cuento y lo transformo en un personaje de una novela que mira un poco hacia el pasado, hacia sus viejas glorias, ¿no? Sus viejas glorias revolucionarias cuando se creía en una utopía y esa utopía pues cayó. Y es una novela que habla un poco sobre los silencios, el duelo, la falta de... son unos personajes que quieren salvar el mundo, pero no son capaces de salvarse a sí mismos. Habla un poco también de eso. Entonces, ese es un proyecto que me tiene ahí, digamos, de buscado. Si no nos vemos estos días, creo que poder terminarlo y ponerle punto final ya para mandarlo. Y también trabajando otro libro, quiero retomar otro libro que tiene que ver con la frontera. Hay un personaje en Ciudad Juárez eh, que se llama Diana la Cazadora, que es una especie de vengadora, que es un personaje real, no es inventado, donde da hasta declaraciones y todo. Entonces, ese personaje, cuando yo vivía ahí, escuchaba historias, pero nadie sabe, nadie la ha visto. Eh, pero hay como crímenes o hay homicidios eh, como firmados por ella, ¿no? Y hay declaraciones de ella. Entonces, la pregunta es como, ¿quién es este personaje? Entonces, un poco ahí tiene que ver como una especie de una ficción documental o una docuficción, no lo sabemos. Esos son como los dos proyectos que trabajo ahora. Y bueno, y También tienes un revisar proyecto, también. perdón, también Ujú. tienes un proyecto editorial que estás desarrollando. No sé si puedo dar nombres de las personas que vas a publicar, que me gustaría decirlo, pero lo dejo también a tu criterio. No sé si quieres dar como esas Claro, primicias de claro. trabajo. Claro, bueno, primicia, bueno, es un proyecto editorial que con unos amigos habíamos fundado una editorial para poder sacar la literatura centroamericana y poderla publicar en los países donde vivimos. Estamos, como ya ahora estamos regados por todos lados, entonces tengo amigos que están en Estados Unidos, en Alemania, otro estaba en Bakú, en Azerbaiyán. Entonces, los tres habíamos decidido desarrollar un proyecto para poder sacar esos libros que nos parecen importantes en Centroamérica, en especial en Nicaragua, y poderlos circular afuera, ¿no?
pero también que ese mismo proyecto funcionara para crear un diálogo con autores que nos interesan y que conocemos en el lugar en el que vivimos. Y en este caso, pues, un escritor, un poeta de aquí de Guadalajara, que vos también conoces, se llama Ismael Romero, tiene un libro que es un libro que me parece muy interesante, sobre todo la forma en que aborda el tema de la memoria desde el Caribe, es decir, sobre una memoria del agua, una memoria del Caribe, una memoria no solamente familiar, y que se sale un poco de estos esquemas, ¿no? De la poesía de la violencia, de la poesía que yo sé que es necesaria, que es muy importante, pero entonces, cayó este libro en mis manos y decidí proponerlo y estamos entonces sacando una especie de sello editorial acá en Guadalajara para poder publicar libros y que también, al fin de cuentas, no sean libros solamente de nicaragüenses ni mexicanos, sino libros que nos interesan y que queremos leer aquí y que queremos establecer con esos libros un diálogo. Pero más que promover, creo que animar discusiones en torno a eso. O lo interesante de esta editorial también es que si publicas un libro, por ejemplo, de un autor de Guadalajara, estando las distintas personas que componen el equipo editorial, están también publicándolo al mismo tiempo en distintos países, algo así. Sí, esa es la idea, justamente, que el libro pueda salir en distintos países, a lo mejor no no al mismo tiempo, pero sí con una programación. No somos un equipo, digamos, con un afán de ser un grupo, más bien queremos publicar libros que nos interesan, libros, animar discusiones, libros que nos gustan. eh, la figura del editor, la verdad es que nosotros no nos gusta tanto, pero nos gusta la figura de poder animar discusiones desde la edición. Es decir, desde el trabajo de la edición, cuidar, por ejemplo, el tema de la portada, crear una colección, hacerlo bien, ¿no? Es decir, no es solamente, incluso que no sea una especie de autopublicación, sino que sea un libro editado con el tiempo, la paciencia y con todas las características del proceso de edición que merece un libro, ¿no? Que merece ser tratado. Y eso es importante también, si este libro, por ejemplo, si a alguien le interesa en Chile, pues, tenemos un amigo que está en Argentina que probablemente pueda sacarlo, entonces el libro va a salir, va a tener una edición argentina, hacemos una coedición, y si este sello editorial de Argentina tiene un libro que a nosotros nos interesa acá, pues podemos sacar ese libro aquí de Argentina en Guadalajara. Entonces, es un proyecto que me tiene bastante contento, la verdad es que le dedico un par de horas, tiempo, con las múltiples cosas que uno hace, porque el trabajo literario, más que trabajo literario, son como especie de oficios compartidos. Es decir, el oficio de escribir es un oficio compartido con otros oficios. Oye, Mario, te quiero dar las gracias por estar aquí en este último capítulo de la segunda temporada de En Voz Alta por la red de televisión de las universidades del Estado de Chile. Mario, ¿algunas palabras para cerrar? Nada, muchísimas gracias, Víctor, por haberme invitado a este espacio. Muy agradecidos y espero que esto sea un pequeño acercamiento a la literatura del Istmo. Muchas gracias, Mario. Muchas gracias a quienes nos han seguido, nos sigue y quienes están acá siempre pendientes de nuestro programa, de esta intención de poder llevar la literatura de distintos lugares de Latinoamérica y del mundo para darla a conocer también en Chile y también cómo comunicamos a nuestros autores y autoras y a diferentes gestores de la cultura de Chile para el mundo. Les quiero mandar un abrazo y muchas gracias por esta segunda temporada y nos vemos el próximo semestre. Adiós.